porque tu palabra es más dulce que la miel. Comunidad Cristiana Internacional te comparte un nuevo mensaje que inspirará tu vida y alumbrará tu camino. Bienvenidos. Bendito Dios, en este momento, Señor, Dios de los cielos, oramos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía en mí. Dígale, en mí no volverá vacía. Tú das el crecimiento, Padre. El crecimiento lo da Dios. Amén. Vamos a mirar el texto áureo ahí. Dice, apertura y conducción del pecado. Estamos leyendo Juan 16:8, ¿cierto? Dice, y cuando venga, bueno, está hablando el Espíritu Santo, el texto anterior, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y yo estuve pensando hartas veces en ese texto. ¿Quién convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Y todos los pastores, quizás buena gente, dicen, Señor, que la iglesia ande en justicia, que ande sin pecado. Pero es una labor del Espíritu Santo. Amén. Así que solo el Espíritu Santo puede convencerte hoy del pecado personal. Amén. Por eso vamos a estar leyendo ahí y estudiando la Biblia, creyéndole a Dios que la palabra no vuelve vacía. Amén. Ahí en Génesis capítulo 3 es el 22 de Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y coma y tome también del árbol de la vida y viva para siempre, como Hitler, como Mussolini, como el César, como Herodes, para siempre. Amén. Dios dice, ya saben el bien y el mal. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y entonces a veces decimos, ocupa la hermana, ocupa el hermano. Esas hermanas que se demoran 2 horas haciendo una visita y en vez de dar la palabra está chismeando y uno dice, ay, ocúpala, hermanito que está por allá de pronto pensando en robar, en matar, ocúpalo. Por eso a eso pasó, mire, lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. ¿Se acuerda que yo hablé que el diablo era un querubín? ¿Y quién dice que es el diablo? Era una jerarquía sin cuerpo creada por Dios. Estamos en Génesis. Dios creador del cielo y la tierra. Decíamos por ahí, si usted me está diciendo quién creó a Dios, no estamos hablando del Dios de la Biblia. Porque esa es una teoría. Todo es hecho por causa de. Entonces hay papas por causa de mi hambre. Pero Dios entonces no es Dios, sino Él no fue creado a causa de alguien. Él es Dios. Amén. Diga, creador. Cuando su merced se convence por el Espíritu Santo que Dios es creador, entonces nosotros somos criaturas. Entonces Dios nos diseñó. Entonces yo le hago caso al diseñador. A veces decimos, lea la Biblia que es un manual del diseñador tuyo, mío. Entonces, si Él es el dueño, Él manda mandamientos, decretos. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué es el pecado? Dice, echó fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía. Parece que esa es la espada donde dice, y la espada mata al pastor y todos huyen en Zacarías. Y parece que el Señor les dice, no teman, yo me voy, pero me voy a preparar moradas porque yo los voy a llevar al cielo, a ese Edén otra vez. Yo los voy a llevar. Amén. No se turbe vuestro corazón. Dice, y una espada encendida se revolvía por todos lados para guardar el camino ¿a qué? ¿Y qué era el árbol de la vida?
el que daba vida eterna con este cuerpo, así que no nos envejeceríamos. Así que oiríamos la voz de Dios, porque Dios no es físico, Dios es espíritu, diga incorpóreo. No tiene pasiones como las nuestras. Él es Dios. Amén. Ese es el Dios de la Biblia. Amén. Así que si su merced viene por primera vez, no estamos hablando de nada raro. Estamos hablando del Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero cuando tú ves los cielos y la tierra, solo es una revelación genérica. Pero nosotros queremos que usted vaya a una revelación escritural de la Biblia. El Señor dijo que le abrió las escrituras al que iba camino de Emaús, porque no sabían qué había pasado, si ese era Jesús, qué fue lo que pasó, cuerpo glorificado. Pero también le abrió los ojos para que entendiera la revelación encarnada. Aló, quizás usted solamente tiene la revelación general y viene aquí porque dice, ay, sí hay cielo y sí hay tierra, pero no tienes la revelación encarnada de Jesucristo. Dígale, revélame, Señor, diga, revélame, ábreme las escrituras, ábreme el entendimiento. Amén. Y eso solo lo da el Espíritu Santo. Yo le creo a Él que por medio de la escritura usted va a comprender la palabra de Dios. Amén. Si lo hizo con Sansón, ¿por qué no lo puede hacer en esta mañana? Y entonces, ¿qué fue la introducción del pecado? Y nosotros tenemos que recibir eso. La fe es recibir. Si me regalan un tamal de desayuno, yo no hice nada meritoso, me lo regalaron. Así que la fe es que usted la ponga hoy y reciba la palabra. Eso es fe. Amén. Eso es fe. Recibirle a Él eso. ¿Cómo me libra Él de pecado? Para mirar eso tenemos que primero entender quién fue el que originó el pecado. Porque cuando usted lee Génesis dice que todo lo que Dios creó era bueno. Así que Luzbel era bueno. Pero Luzbel de su interior se corrompió. Luzbel era bueno, pero él se corrompió. Entonces, ¿por qué se corrompió? Por la abundancia. Aquí estamos tumbando teorías. Señor, si yo tuviera plata no sería malo. No, Luzbel se corrompió porque tenía hermosura. Ay, si yo fuera perfecto no sería mala. Eso es mentira. Amén. Alguien me preguntó, pastor, ¿y por qué ese querubín? Porque la Biblia dice que es espanto y fue tirado por tierra, pero después usted lee, oh tú, rey Ciro y todos esos reyes, porque es la revelación profética. Cuando tú miras el cielo en una noche estrellada, tú crees que las estrellas están así parejitas, pero si tú fueras astrónomo, que es ciencia, tú verías las distancias de una estrella a la otra. Por eso es que la revelación de Dios viene también parte profética. Y por eso es que debemos leer la Biblia, hermano. Lea la Biblia. Porque tú revuelves la profecía a veces y dice todas las estrellas son parejas. No. Por eso la hermenéutica, hermano. Por eso debes leer bien la Biblia. ¿Lo estamos aquí? Por eso debes ir a las escuelas. ¿Qué es lo que estoy hablando en esta mañana? Todas las herejías que hacen que usted diga que no, que la culpa de todo es Dios y usted y yo no. Sí, nosotros somos pecadores, hermano. El pecado se metió. ¿En dónde? Primero en Satanás, en Luzbel. Se corrompió. Hizo una contratación en el cielo, hizo montonera, hizo división. Y cogió unos para él y otros para el diablo. Y si lo hizo con Dios, ¿qué no hará contigo? Entonces, diga herejía, diga cosas que no son. ¿Sabe por qué viene el pecado? Porque es que la palabra pecado ya no existe en las interpretaciones modernas de la Biblia. Ahora se interpreta la Biblia por la razón. Pastora, yo no creo que Dios haya hecho un sol, porque yo no he podido hacer un sol. Yo no creo que la serpiente habló, pastora. Yo no creo que el diablo exista. Y esa es una interpretación bíblica razonable. Que todo es plata. Que todo es este reino almático. No, si hay pecado es porque caímos de la imagen perfecta de Dios. Oiga, ¿alguien me puede comprender esto? El problema es nuestro. Yo tengo un problema, yo fui distorsionada de la imagen de Dios y el problema es mi pecado. Porque Dios es inmutable y no tiene que mejorar. Si Dios mejorara y se adaptara a la humanidad pecadora, entonces Dios no sería el Dios de la Biblia. Amén. Entonces estamos todos, a ver, si hay pecado o no hay pecado. No, porque es que ahora todo el mundo dice que no hay pecado. Pastora, es un error mío.
¿Un error? Está en adulterio. Acabó de dañar una mujer, daña a los hijos, no está emocionalmente con ellos. Les dice que ahí que los críe el otro, el padrastro. Y dices que es un error. Todo es un error. No, yo no había visto tantos vagabundos como hoy en día. Tantos gente tirada en la calle. Y yo veo mi generación y estos muchachos que están en la calle son de la edad de mis hijos. Entonces yo sí creo, hermano, que sí hay pecado. Ah, no, ¿hay alguien que no ha pecado? Dice Juan, 1 Juan. Y el que diga que no ha pecado es mentiroso. Y la verdad no está en él. Amén, pero como estoy empezando todavía no puedo consolarlos. Vamos a mirar esa parte. Todo mensaje edifica, exhorta y consuela. Amén. Entonces no se lleva el pensamiento a otro lado. ¿Cuáles son las de estas? Entonces, si el original donde empezó el pecado, donde empezó fue en el diablo, que el Dios lo creó bueno, con abundancia, como Sodoma y Gomorra, con abundancia. Entonces no me diga que es el gobierno el que tiene la culpa y que usted va a hacer harta plata a ver si no peca. No me diga eso, porque tiene plata y se corrompe. Amén. Por eso gracias a Dios por las horas de trabajo, hermano. Gracias a Dios. Porque la industria de la entretención, y no tengo nada contra eso, pero es la que más vende, y las cervecerías, hermano. Porque todo es placer, 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 como Sodoma y Gomorra. Por eso el trabajo es una bendición, porque el trabajo glorifica a Dios. Pero no es que usted trabaje y se llene de plata, hermano. Es para que usted sea responsable y no adultere, y no fornique y no se vaya con otra. Y no deje los chicos tirados porque van a pedir plata en los buses. Y todos almáticos chillando por los niños. Pero el problema es el pecado. Y como dijo Pablo, pues si los engendramos, y nuestro sello del apostolado y del llamado son ustedes, hermano. Y por eso tenemos que enseñar la palabra. ¿Amén? La enseñamos por eso. Entonces, si el original, allá donde empezó el pecado, fue el diablo. Por eso Dios no salvó al diablo. Dios salva a la humanidad. Porque el diablo estuvo en el cielo con Dios y tuvo todo. En cambio, la humanidad fue engañada. Y Eva aceptó el engaño. ¿Aló, estamos acá? Y Adán fue desobediente. Amén. Entonces, el problema del pecado del hombre. Ahora vamos a mirar fuentes más o menos de pecado. Yo no puedo explicarlo aquí todo, y no vaya a decir que usted ya sabe toda la historia del pecado. No alcanzamos a explicarlo, y yo tampoco lo sé todo, pero lo que vamos vislumbrando, lo vamos dando, porque Dios no lo da, y es posible que usted hoy no entienda nada, pero ojalá entienda. Amén. Aquellos que ya pueden entender, porque esto es una revelación poco a poco. No todo mundo entiende todo a la vez. Amén. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de pecado? ¿O cuál es esa parte del pecado? Y una de las partes es ignorancia. Ignorar las escrituras. Y esa es una de las interpretaciones bíblicas que usted ve por las redes. Todo se vuelve fetichismo. Todo se vuelve almático y sentimental. Y quiere ignorar el pecado. Quiere ignorar: no peques, no robes, no mates, no adultera. Quiere ignorar que Dios es el sustentador de esto. Si Él es el creador, entonces ¿cómo Él hace para que tuviese un pueblo? Adán y Eva los casó Dios antes de la caída, mi hermano. Así que Dios no sufre de soledad, porque Él es intrínseco, y no voy a alcanzar a explicar eso de la pluralidad de Dios. Dios dice: qué charro que solo Adán. Voy a sacarle la parte, y le abrió una herida y le sacó a Eva para que Adán no fuera solo en la tierra. Entonces dijo: no, Adán embarazado, Adán se engendra, Adán todo. Y Adán da leche, y Adán trae la plata para darle la leche al chino, también las papas. Entonces Dios sacó a la esposa como complemento, no competencia. Un solo Edén, no son 10 trabajos, hermano. ¿Usted cree que porque todos ganan dinero en su casa, el pecado se fue de ahí? Diga la ignorancia, leer la Biblia. Diga la ignorancia. Eso es ignorancia. Y una de las fuentes que el diablo utiliza es que usted no lea la Biblia y no estudie la Biblia. ¿Y qué dicen unas interpretaciones ahí todas humanas? Ay, es que entre más sepamos de la Biblia, nos volvemos muy fanáticos. Diga la ignorancia. La ignorancia, pero solamente es como una partecita. La dureza de corazón. Diga otra parte. Yo siempre digo que cuando Esdras estaba con la palabra, no se movía nadie, porque habían venido 70 años de cautiverio, y la palabra era lo más importante para la restauración. Amén.
Entonces, otra fuente de pecado es la dureza de corazón. Porque cae la palabra y cuando llegan las aflicciones, entonces los afanes, las riquezas, se roban la verdadera palabra y se vuelve ignorante de la palabra. Ahora, ¿por qué un corazón es como una piedra? Pues porque tiene adulterio y el otro adulterio y el otro, Jacinta, Marta, Juana. Son 3 durezas, 3 heridas. O Pablo, o Jacinto, o Pedro. Mira, a ver, ¿no se nos endurece el corazón cuando alguien nos hiere y nos levantamos de una herida? ¿O no? ¿O sí? Otra cosa por la cual el pecado surge en nosotros es por la dureza de corazón. Amén. Es una de las fuentes. Porque eso dijo Jesús. Se divorcia por la dureza de vuestro corazón. Amén. Entonces diga la ignorancia, diga la dureza de corazón, lo malo. Cada vez que usted lea en la Biblia eso y diga, eso es malo. Usted dice, wow, eso es una fuente de pecado entonces. Eso es ignorancia, diga, eso es una fuente de pecado. Cuando ustedes lean la Biblia, eso es dureza de corazón, es una fuente de pecado. Amén. Porque el Señor dice, quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne, pero no está hablando como el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Amén. O sea, oiga hermano, a ver, estás dándole cabida al pecado. Amén. Dice otra parte, la transgresión. ¿Qué es transgredir? Es pasar por encima de Dios. Cada vez que tú leas en la Biblia, pasé por encima del decreto, no mentirás. Mire mi hermano, esas interpretaciones falsas de la Biblia, porque es que la gente ya no sabe a dónde ir. Si se le dice algo aquí, se va para otra iglesia. Y eso no es así. En todas partes va a haber el pecado. En todas partes hay gente endurecida. En todas partes hay gente, por eso es nuestro, como dijo Pablo, pues ustedes nacieron acá, pues son, a ver, hay que enseñar la palabra, pero pues recíbala. Amén. Entonces, otra fuente que usted puede mirar en la Biblia es cuando tú traspasas los linderos de la ley. No matarás, no robarás, no avaricia. ¿Qué hace contra la avaricia? Regalar algo. ¿Qué haces contra matar? Dar vida. ¿Sí? En el Antiguo Testamento la ley no era tan ética, era deber. Pero en el Nuevo Testamento la ley es ética interior, no es ética por fuera. Usted no mató a su hermano, ¿cierto? Allá, no mató a su hermano, pero lo odias en tu corazón. Si les enoja en el corazón, ¿lo llama a qué? ¿A quién está llamando si se enoja? Al tribunal. Si le dices necio, al concilio. Y si lo maldices, estás expuesto al infierno. Entonces, en el Nuevo Testamento es más la interpretación de la ley por el Cristo, que es la imagen perfecta de Dios, que vino a la tierra, y en el Antiguo Testamento era más la ley. Oye, pues no se acueste con nadie, pero aquí estamos transgrediendo, está traspasando la ley de Dios, mandamientos y decretos. Así que los de la interpretación del razonamiento, y pastora, es que un burro no puede hablar. Hermanos, si la Biblia lo dice así. Esto es para que la iglesia, con tantas redes sociales, hermano, usted no coma de todos lados pasto, hermano. Lea la Biblia. Métase en la historia, en la época, estudie y no coma gato por liebre, hermano. Amén. Entonces sí hay pecado, ¿cierto? ¿Qué es pecado? Ignorancia. ¿Qué es pecado? Dureza de corazón. Ahí hay una fuente, porque dice, y no mintáis contra la verdad, porque si tu corazón está lleno de celos, es perversa la obra que hay en tu corazón. Pero la sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, sin hipocresía, sin doblez, con bondad. ¿Y a qué hora yo voy? Para tener todo eso. ¿Usted no cree que pecamos? Acercarse al esposo con bondad, cuando acabó de traicionarla con otro, con otra. Bueno, y con otro ahora. Diga, el problema es el pecado, diga. Amén. No es que usted tenga poquita plata o harta plata, hermano. La vida es gozar de lo que tenemos. Si se comió una papa salada, cómasela en paz. Pero uno se come a veces una papa en no sé qué y el marido con otra y el tipo lleno de deudas y está amargado. Diga, el problema es el pecado. Diga, no en el vecino, en mí. Porque es que siempre que tenemos pareja, usted es usted. No. Siempre que tenemos discipulado, es que fue mi mamá, mi papá y todos, y entonces fue la herencia, maldición. No y no. Porque la Biblia dice que el que se arrepienta y que él ama
que Él aborrece hasta la tercera, cuarta parte de la maldición sobre los que aborrecen a Dios. Diga, yo no aborrezco a Dios. Entonces no es la maldición generacional, soy yo. Porque ahora lo metieron que todo es el diablo. Espíritu de desorden, espíritu de adulterio, espíritu. ¿Qué? El adulterio es una obra de la carne, no es un espíritu. Diga, el problema es el pecado. Porque lo que Dios, mire, ¿sabe quién maldice? Dios. Ahí está usted en Génesis. ¿Qué dice Génesis? Y maldijo Dios a la serpiente y maldijo Dios la tierra. Diga, el diablo no puede maldecir. Diga, el diablo. Entonces, ¿por qué va a decir que la generación es que todas las maldiciones de su familia es por su abuela y su papá? Diga, es por el pecado, por la dureza de corazón, por transgredir, por pasar la obra de los mandamientos del Dios viviente, de mi diseñador. Bueno, para eso tiene que haber sido revelado en usted escrituralmente que Dios es el creador. Amén. Y si Él creó para acá, a los hijos de Adán y Eva sería, y para arriba a Dios, para mantener en paz la tierra. Dígale, Señor, ábreme el entendimiento. Amén. ¿Sabe qué más bien es generacional? La influencia del ejemplo. Si usted toma cerveza, pues sus hijos van a tomar cerveza y van a ser vagos. No le va a alcanzar la platica para la quincena. Si su merced tiene novios y marido, pues sus hijas van a tener novio y novio. Diga, influencia, diga, la ley de la influencia. Más bien es la influencia. Claro que el diablo es malo, pero usted tiene que estar acá por la fe. Usted es un santo comprado por la sangre de Cristo. Usted no puede seguir en las mismas. ¿Y qué es comprado? ¿Qué es santo? Aleluya. Bueno, la otra parte es no oír. Una de las fuentes del pecado y de la dureza, diga, de mi corazón, es cuando no oigo a Dios. ¿Qué dice Corintios? 1 Corintios 33. Y claro que empieza desde el 30 hablando algo. Hermano querido, si todos entendiéramos que el pecado está en mí, yo creo que esta vida cambiaría. Uno llega a la casa así. Ya voy a gritar, ya voy a pelear, ya, y uno se vuelve, ay Señor, guarda mi lengua porque voy a entrar a pelear. La Biblia dice que no somos perfectos, o sea, vamos en un proceso de santificación, pero eres santo. Si estás aquí, eres santo, eres creyente. No erréis, las malas conversaciones corrompen. ¿Y qué dice el anterior? El 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Y ahí es una manera de decirle a los malos parecen fieras, hermano. Porque a Pablo lo agarraron fue los hombres, no los leones físicos. Sino era una manera de decir a la gente cómo es, como fieras contra fieras. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y esa es una mala conversación. Y esa es ignorancia de la palabra de Dios. Y su merced no debería oír la ignorancia. Su merced no debería oír un borracho diciéndole en la tienda, comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque te conviertes en ignorante de la palabra de Dios y te va a llevar al pecado. Diga, una fuente es no oír a Dios y oír a los charlatanes. Aleluya. Amén. El 33, 34. Ay, esto es muy bueno para los adolescentes, hermano. Y para las mujeres casadas y para las mujeres como yo. Porque una viejita le puede echar a uno un montón de mentiras para que uno se vuelva bien amargado y duro de corazón y no venga a la iglesia porque está viejo, mijo. ¿Para qué va a la iglesia si usted ya está vieja, mija? Digan, malas conversaciones. Malas conversaciones para los hombres. Ay, no, mijito, todo es plata. Mentira del diablo. Porque usted tiene plata y usted pierde la mujer por la plata. A veces porque ya no tiene tiempo para ella. Pero también la mujer por la avaricia. Porque tiene 1000 pantalones colgados y quiere comprarse otro porque no tiene. Y el marido tiene que ir a trabajar para traerle el otro pantalón. Diga, avaricia. Diga, el problema es el pecado. El mío, puede que usted esté en otro proceso. Más santificado que yo. Pero el problema es el pecado. Amén. Entonces, ¿qué dice ahí? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Imagínese un tipo borracho hablando con otro borracho sobre la esposa. Dice, dele duro, mijo. No, ¿y usted no tiene novia? 34.
Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vuestra vergüenza los digo. ¿Por qué? Porque la iglesia es la única que resplandece en este mundo de tinieblas. Es su merced. Por eso yo decía, cuando el Señor ocupó la gente en el trabajo, es apenas. Pero no es para que usted trabaje y traiga plata todos los días, porque la señora no se sacia. Claro, entre menos tenga el Espíritu Santo no se va a saciar de nada, porque entra la gula y la avaricia. Diga, el pecado, es el pecado que mora. Amén. Listo, entonces sigamos ahí. La transgresión, no oír. Cada vez que su merced lea en la Biblia y las maldiciones, porque no oyeron mi voz. Amén. ¿Cuál voz? Toda la ley de Moisés, porque esos textos están en Deuteronomio. No matarás, no robarás, no sea avariento con lo que tiene el otro, porque uno a veces es infeliz por avariento y uno ve a alguien que se estrena, ay, mire que tengo estos sacos que compré, y uno pone cara de lánguido y le regalan un saco y nunca se lo pone. ¿No le ha pasado? Pero ay, si yo tuviera el marido de allá, ay, si yo tuviera el esposo, ay, si fuera. ¿Cuántas cosas tiene en la casa que no has usado? Y las que ha pedido no se las pone porque no salen con nada. Se las regalaron porque le sobraron. Perdón, no, la compraron, pero no era el color que usted se iba a poner. Dígale, danos el pan de cada día, Dios. Dame en paz y el mal no me dañará, diga a mí. Amén. El problema es mi pecado. Aleluya. Diga, no oír. Diga, es una fuente de pecado. Cada vez que usted lee la Biblia y no le gustan los textos, uy, que perdone, uy, que vaya y que le dé de comer al pobre, uy, que perdone, que le dé comer hasta al enemigo. Esos textos porque tú no quieres oír y te va a convertir en una fuente de pecado, en avaricia, en gula. Es que yo no puedo explicar eso muy bien, pero ay, mi hermano, la gente va para algunas cosas de mejorar su vida. Y siempre le van a decir, bájele al colesterol, bájele a no sé qué, bájele a la manteca, bájele al hágale esto. Y uno dice, ay, yo pensé que iba a ser magia, pero usted me mandó a mí. Avaricia, envidia. Estamos tan bravos que es que porque usted no alcanzó las metas del otro, eso no se llama maldición generacional, eso se llama pereza, porque usted no estudió en el tiempo de que tenía que estudiar. Y si su merced está en la cárcel, se llama... Hay inocentes en la cárcel y Dios nos guarda. Y yo trabajo con gente en las casas que no pueden venir a la iglesia. Pero no le eche la culpa a la maldición generacional. Es porque su merced de pronto roba o estafa allá. Y cuando usted se mete, ahí sí se las aplican todas. Ay, para eso fueron los abogados, hermanos. Se la aplican toda. Y le dicen, usted por fraude va a la casa. Otro fraude, otras personas a la cárcel. Otras personas están en la cárcel. ¿Sabe por qué? Por tener hijos tirados y no darles de comer. Y alguna de ellas, una abogada le dice, mi hija, demándelo. Y lo demanda, ¿y sabe qué? Están en la cárcel cuando los encuentran por ahí de topezón y le dice, oye, usted tiene una demanda. Mi hijito, se la pusieron cuando tenía 6 años el chino y ya va a cumplir 18, así que pague todo. Y se la aplica. Diga, el pecado que mora en mí. Amén. ¿Sí o no? A ver, hay algunos que todavía dicen, pastora, usted sí con esa interpretación bíblica, hermenéutica, como dice, pues sí, eso significa pentecostal, somos ahí pegados a la Biblia, conservadores. No interpretamos la Biblia por las fantasías humanas, sino por lo que ella diga. Entonces, no oímos la voz de Dios, traspasamos. Si esto lo supieran los socialistas y nuestros comunistas, cambiaría esta tierra. Pero esto no va a cambiar, hermano. No se ilusione que va a haber un avivamiento y usted va a ser el general de la república y va a arreglar todo. Eso no. Va a venir el primero, la hora de la ira de Dios. Porque si no, esto no se acabaría. El milenio ya es otra cosa. ¿Sabe qué le digo, hermano? Así usted me mire mal. La iglesia es mártir mientras esté en la tierra, es militante. Diga, ¿qué es militante? ¿Qué es militante? ¿Qué es militante? Sube a uno a ese puente y uno ve a las chinas riéndose en las policías y uno dice, ay, santo Dios. Los policías vendiendo tinto, ¿sí? Los soldados de la república vendiendo tinto, diga, militantes. Mi hermano, usted no es una iglesia triunfante hasta que lleguemos al cielo, hermano. Así de fácil y así de sencillo, hermano. Entonces usted quiere todo el placer y entonces los que no leen la Biblia interpretan la Biblia a su acomodo emocional y dicen, no, esto se tiene que poner bien, porque entonces Dios, ¿dónde está? El pecado.
Amén. Diga, no oír la palabra de Dios es una fuente de pecado. Ignorarla es una fuente de pecado. Endurecer mi corazón. Diga, ¿para quién? A ver, ¿para quién? Si tú endureces el corazón, ¿para quién es el mal? Para mí. Por eso es que uno se arrodilla y dice, uy, yo la perdono, Señor. Porque no quiero que el diablo la vuelva papilla. Primero por eso. Y segundo, porque yo tengo que, mi corazón es el Espíritu Santo. Porque es una fuente de pecado. El endurecimiento de corazón personal. Amén. Y entonces dice otro, dice, rebelión. Y acá nos metemos con los diablos, hermano. Y porque Cristo lo venció, no yo. Pero vas a que te hagan liberación en todas partes. Es que eso es un pecado generacional. Pastor, écheme fuera el espíritu de adulterio, espíritu de pereza. La Biblia dice, no seas perezoso, trabaje. Mientras tú pones las manos así, viene tu necesidad. Y la Biblia dice que la noche es para dormir y el día para trabajar. Respeto a los que tienen turnos. Pero ¿qué hace usted mirando televisión toda la noche y en el día no trabaja, hermano? Perdóneme, hermano. Solo placer y entonces no termina el bachillerato. Y entonces después dice, écheme fuera el espíritu de pereza. Usted, la Biblia dice que no sea perezoso. ¿Perezoso en qué, pastora? Ay, mire, si usted no trabaja, lave la loza de la casa, hermano. Pero alguien tiene que lavar la loza, alguien tiene que trapear. Usted no puede estar metido en ahí, como le dicen a uno allá en Claro. No, pues es que si usted quiere más gigas, miren, más gigas es para los que no trabajan. Porque uno dice, bueno, y eso sí me va a alcanzar para mi trabajo. Y ellos dicen, mire, tiene que estar todo el día viendo videos y jugando. Eso no es un demonio de pereza, eso es mi carne. Porque yo le dije, no quise obedecer la ley de Jehová. Entonces, hay mucha gente corriendo a la hechicería, al esoterismo. Y cuando usted va a los hechiceros es como espíritu de adivinación. Y la terquedad es que la Biblia le está diciendo que no. Y su merced y yo seguimos en eso. Eso se llama obstinación, desobediencia, brujería y se llama como adivinación. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? De la frialdad espiritual y de esa parte tan almática, hermana. Solo chillamos por todo lo que sucede. Ay, no hay plata para... Y estoy hablando como cuando estoy hablando con alguien personal. Perdóneme, ¿sí? Pero no hay plata para nada y lloramos y sáqueme el espíritu de pobreza. Hermano, y se la pasa en el Nintendo, se la pasa en esa cosa, se la pasa todo el día, paga solo internet para jugar. Y entonces después, ay, iglesia, sáqueme en el espíritu de pobreza. No. Y se van para los hechiceros. Eso la iglesia ya no funciona. Eso no viene aquí. Y mire, y no me sacaron el espíritu de adulterio. Yo seguía adulterando. Y se va para el hechicero y el tipo le dice, yo le hago venir el amor de su vida del mismo sexo hoy mismo. Y esos son demonios. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice, no adulterarás, no fornicarás. ¿Por qué? Por la dureza de tu corazón. ¿Sabe qué es dejar una mujer embarazada y más que sea virgen y tirarla? ¿Y dejar que el chino tenga un papá? No es cobardía. Ningún cobarde entrará al reino de los cielos. Uy, pastora, ¿contra quién vas a luchar hoy en día? Ojalá salgas pensando, yo lucho contra mi pecado, Señor. Yo lucho contra la manifestación de mi carne, que es envidia, rebeldía. Los jóvenes de hoy en día son rebeldes a los padres. Y los padres dicen, no, que haga lo que quiera, sáquele el espíritu, pastora. ¿Cuál? Si Efesios dice, por lo demás, hermanos, ahora el diablo contra todo principado, pero por lo demás, antes, hijos, obedeced a vuestros padres, mujeres, sujetas a sus maridos, maridos, den todo por su hogar, denlo todo por su hogar, no por otra. ¿Aló? ¿Estamos acá? Y ahí sí dice, y luchar contra el diablo. Vamos a salir hoy pensando que no le vamos a echar la culpa ni a la abuela, ni a los viejos. Le vamos a decir, el pecado que mora en mí. Amén. Pero usted es un santo, pero está haciendo un proceso de santificación. Mándeme las ollas que le mandé ahí. Y entonces yo quisiera no irme, y yo sé que ahorita se acaba el tiempo, pero no quisiera dejarlos enlagunados. Mire esa olla. ¿Cuántos años tiene esa olla? ¿Cuántos? Mire que no tiene ni un mugre. Siga, la otra. Esa olla, ¿cuánto tiene esa olleta? ¿Un mes? La dueña de la olla, de esa olleta, ¿cuánto tiene? 50 años la olleta. Y la ollita primera tiene como unos 15 años. ¿Pero qué pasó con las otras ollas? Diga, proceso de santificación, diga.
Querido, si usted está aquí, usted es santo, porque cree. Pero Dios te va a lavar y te va a usar. Diga, ¿me va a lavar? Porque yo tengo que llevarlas primero, hermano. Diga usted, diga, Dios me va a lavar y me va a usar. Diga, santificación. El problema es el pecado. Y hasta que no tengamos la mente del Dios de la Biblia, no del Dios de los charlatanes, del Dios que yo oigo su palabra, del Dios que yo no paso sus mandamientos, del Dios que yo me rindo en humildad y en sencillez delante de Dios, Él me santifica. Diga, me va a limpiar. Porque no somos perfectos, pero al cielo no va a entrar nada que sea inmundo. Porque para eso nos echaron. Entró el pecado y Dios dijo, ya no es como una de nosotros, de nosotros, sabe lo bueno y lo malo. Dios sabe manejar, saber lo bueno y lo malo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿sabe qué hicieron? Perdieron el libre albedrío, que esa es otra herejía. Que la gente diga, ay, no interpretemos la Biblia naturalmente. Si nosotros somos borrachos, Dios es borracho. Querido, desde que entramos en el pecado, nosotros no hacemos lo bueno, hermano. ¿O no? Las manifestaciones de la carne, desde que Adán y Eva pecaron, es adulterio, fornicación, lascivias, orgías, avaricia. Diga avaricia, y casi no nombramos esas por atacar a los más malos. No, avaricia, diga envidias. Ni que, hermano, yo no estoy predicando por fanatismo a que usted me ame a mí, por la palabra, hermano. Es posible que hasta esté bravo conmigo por eso. ¿Listo? ¿Qué más hace que yo me vaya al pecado? La rebelión. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Cómo se lo digo? ¿Usted quiere que uno se arrulle aquí a llorar? Yo al principio, cuando iba y visitaba a alguien, yo salía con esos ojos así. Yo lo quería cambiar. Pero yo ahora entiendo que el Espíritu Santo los cambia. Pero yo sí le ruego por la misericordia de Dios. Si usted no ha salido de su casa, obedezca a sus padres. Le va a ir bien. ¿Cómo así que los chinos ahora mandan? Eso es pasar la ley, eso es rebelión. Y después si Efesios dice, ahora sí, dígale que la verdad Jesucristo que pagó por la rebelión de mi pecado, no del pecado de la suegra, del pecado de la abuela, del pecado de la esposa, del pecado del marido, diga mi pecado. Dice, póngase el cinturón de la verdad, que todos somos pecadores y Jesucristo vino a la tierra. Ese es el evangelio. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su hijo por mí. Y si no, tú no eres creyente, o solo tienes una revelación general. Sí, Dios hizo los cielos y la tierra, pero no comprendes la escritura, no comprendes al Cristo encarnado, que Cristo se encarnó para que Yané Villamarín deje la dureza de su corazón por las heridas que le han causado a alguien. Y no puedo ignorar el pecado y no puedo ignorar la herida. Lo que hay es que sanarla, y otorgo el perdón para que el diablo no vuelva papilla a los que yo amo o a mi enemigo aún. Rebelión. Querido adolescente, el día que usted tome actitudes de rebeldía, usted está abriendo una puerta a pecado. Un chino se subió ahí en el bus, nosotros estábamos con alguno de mis hijos, yo tengo hartos, y mis 2 nietos adolescentes ahí sentados, y se sube un vagabundo con otro vagabundo en Transmilenio viniendo de San Victorino, pues imagínense. Y entonces vagabundo, y decía ahí como para que mis nietos oyeran y tener seguidores. Desde que yo me peleé con mi mamá, estoy en la calle. Y peleó con la mamá a los 13 años y era un vagabundo, como a los 23 años. Así que no es ninguna cosa la rebelión. A ver, a ustedes tampoco van a ser jóvenes toda la vida. Un día se van a ir de la casa, pero van a tener hijos. ¿Aló? Lloro por los padres para dejar sus propios pecados para tener a sus hijos. La rebelión, la desobediencia es como pecado de brujería. Cada vez que su merced diga, decido desobedecer la Biblia. Porque por la ignorancia no la quiere leer, porque está bravo con el mundo. Por eso hay que perdonar. Ahora usted me dice, pastora, ¿y a dónde no perdono? Tocaría uno meterse en una vitrina de vidrio para no perdonar todos los días. Porque si yo vivo con la suegra, me toca perdonarla. Si vivo con el hijo, me toca perdonarlo. Si vivo con mi hermana adorada, querida, me toca perdonarla. Diga, perdonar.
que no se me endurezca el corazón. No lo ignores, porque si no, no sería perdón. Pero llóresela toda a Dios. Me robó, me hizo, se acostó. Mira a la vieja del lado. Ay, no. A la señora del lado con el rabo, el ojo ahí. Uy, Señor, yo le perdono. Allá él dice que no se acostó, pero aquí sí es adulterio en la gracia. Señor, yo lo perdono. Amén. Diga rebelión, diga rebelión. La rebelión es una de las fuentes de pecado. Otra, abominación. Abominación es hechicería. Dios no lo puede concebir. Dios no puede concebir que tú tengas otro marido. Un marido aquí de la iglesia, a un marido normal. No concibe ver a su, bueno, un cónyuge normal. No concibe ver a su cónyuge con otro. Es abominable. Él simplemente dice, ¿sabe qué? Quédese ahí, yo me voy. Y para Dios la hechicería y usted estar de parte de los demonios, visitar esas casas esotéricas, coger la sábila para el agüero, empezar a decir que la millonaria en el negocio, eso es hechicería. Y para Dios, diga, es una fuente de pecado mío. Amén. Aló, estamos acá. La hechicería, amén, es abominable. Cuando tú veas en la ley, en la Biblia, que es abominable, es por eso. Pero ¿qué es abominable? Donde está escrito esto es: no vestirás prenda de mujer y mujer de hombre. No eran las faldas, porque hay escoceses que usan falda. Lo que estaba diciendo era, en ese tiempo histórico habían sacerdotes a Baal, travestis, vestidos de mujer, de sacerdotisas para prostitución. Para prostitución. Así, mi querido hermano, que eso es abominación. Pastora, en el siglo 25 uno puede ser sodomista. No, ahí es pecado. Es tu problema con Dios. Es mi problema con Dios si yo soy homosexual. Es mi problema. Dios abomina eso. Pero tranquilo, si usted es así, hoy estamos poniendo en lista todos los pecados y orar por eso. Señor, te entrego el sodomismo, porque es una abominación. La brujería, el sodomismo, el travesti, esto es abominación. Ay, pastora, eso no se predica en estos días, hermano. ¿Y entonces cuándo? Y entonces usted, si viene el anticristo y dice, esté de acuerdo con el diablo, usted le quitan la cabeza ahí. Y hoy ni siquiera le van a quitar la cabeza. Prediquemos. Eso es un pecado. Entonces, ¿el pecado qué es, pastora? Una disposición suya y mía. Pasiva o no pasiva. Hacerlo. Entonces, ¿qué es el pecado, pastora? No depender de Dios. Diga, el pecado es no depender de Dios. Por eso ignora la palabra, por eso pasa por encima la palabra, por eso se endurece el corazón. ¿Qué es pecado? Diga, no depender de Dios. ¿Y qué más? Diga, es una disposición pasiva o activa de mí. Diga, de mí. Porque dejamos de hacer lo bueno también. Decimos, no quiero visitar al enfermo, no quiero hacer esto. Vayamos a Apocalipsis entonces. Entonces vayámonos a Apocalipsis capítulo 22. Y dice así: después me mostró el 1. Me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente. Dígalo, el cielo, diga, nos habían echado. Amén. Pero ahora dice un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, el versículo que sigue dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Diga, el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Aleluya. ¿Quién es el que maldice? Diga, Dios. Ahora usted no va a decir, sáqueme ese espíritu del diablo que me maldijo. No, ¿es el pecado o es Dios? Pero si usted está aquí, Cristo se hizo maldición por nosotros en la cruz. Si usted viene por primera vez y dice, pastora, ¿qué voy a hacer con eso? Ese es: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio Cristo para que lo matáramos en la cruz, o Él pusiera su vida por mí. Amén. Así que su merced, si no está totalmente santificado, solamente dice, santifíquese todavía. O sea que no vamos a entrar así. Y no habrá más maldición,
Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella en ella, y sus siervos le servirán. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz, porque Dios el Señor, entonces sí está hablando de volver a entrar al cielo. Ahí no está hablando del milenio, porque en el milenio sí habrá sol. Amén. Porque el Señor los iluminará y reinará por los siglos. Y el que es injusto, dice el 11, sea injusto todavía. Querido, usted está esperando que el mundo cambie, nunca va a cambiar el mundo. El Señor dijo, guárdalos del mundo porque no son del mundo. Iglesia quiere decir llamados fuera del mundo. Eso quiere decir iglesia, llamados fuera del mundo. Amén. Así que no va a entrar el mundo entero al cielo, va a entrar la iglesia. Usted está perdiendo su tiempito acá si usted no cree esta palabra. Porque usted después dice, ahí le dejo hartos diezmos para que me saque del infierno. No, Señor, no puedes ir al cielo sin Cristo. La fe es en Jesús. Por eso sí, dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y está en Apocalipsis, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo testifico a todos, aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, ni le aumente ni le quite. Por eso estamos predicando la palabra como es, sin mentiras. Si su merced es abominable, no entrará. Pero si yo soy cobarde, porque dice, ni los cobardes, para que no me haga mala cara, no predico. Para que no me eche, no predico. No, tampoco. Y menos usted cobarde allá con su familia, llevándole la idea a todo mundo. Te van a aborrecer, hermano, te van a aborrecer si eres iglesia. Porque desde el principio Dios separó las tinieblas de la luz. Solo parece ahí, diga el Espíritu Santo en esta hora. Y el que es santo, santifíquese todavía. Hermano, yo estoy diciendo que usted es santo, pero que usted está en un proceso de santificación, hermano. Que no se acomode a las interpretaciones bíblicas de las redes, Señor, sino que usted diga, Espíritu Santo, en esta hora. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Te invitamos a conocer más mensajes que edificarán tu vida, para que conozcas más de la palabra de Dios. Somos Comunidad Cristiana Internacional.